El día de hoy al mediodía recibí una llamada en consulta de un muy, pero muy, muy querido amigo de mi grupo de autoayuda, de los grupos de autoayuda, porque en realidad nos consideramos no solamente militantes de uno, desde luego, pero formamos parte de una organización internacional, de una organización que en algunas modalidades es mundial, y tenemos la suerte y la ventaja de poder estar en comunicación actualmente a través de los medios de difusión como este, lo cual pues nos deja de ser maravilloso para quienes están acostumbrados a la asistencia diaria, a sus juntas terapéuticas. Algunos lo hacen 5 veces a la semana, en algunos casos, pretextando trabajo o alguna actividad como pretexto. Pues hay compañeros que irán 1, 2 o 3 veces por semana a sus agrupaciones de terapia de autoayuda, que es básicamente gratuita y que para nosotros es algo que debe ser diariamente, porque la enfermedad emocional es una enfermedad que no da de lunes a viernes y se quita sábado y domingo, o le da uno lunes, miércoles y viernes, o le da uno cuando no puede circular el coche. No, la enfermedad emocional es algo que es connatural a muchos seres humanos, que hemos nacido con una carga genética que nos hace hipersensibles, ¿sí? Exageradamente sensibles a las emociones, a los sentimientos, a la adversidad, y que no logramos en ocasiones tener un muy buen control, un control de excelencia sobre nuestras emociones cuando éstas están alteradas por algún evento, por alguna circunstancia, por algún sentimiento, pero sobre todo cuando pensamos, porque lo que hace que un individuo tenga ansiedad o angustia, para nosotros el término significa lo mismo exactamente, la angustia proviene de lo que pensamos. Claro, en ocasiones como esta que estamos viviendo en la comunidad, la angustia proviene de lo que está sucediendo. Pero en la mayor parte de las ocasiones, la angustia, sobre todo un tipo de angustia que es completamente inútil, completamente estéril, es lo que llamamos angustia anticipatoria. La angustia anticipatoria o pensamiento anticipatorio, que se va a convertir en angustia anticipatoria, es sufrir de imaginaria por lo que aún no pasa y quizá nunca vaya a pasar. Este es el principal problema, pensar que van a suceder cosas negativas o perjudiciales. Es el principal problema que le lleva a millones de seres humanos a tener ansiedad generalizada o manifestaciones de ansiedad que se pueden dar por crisis, es decir, por periodos cortos, pero repetidos, como son las crisis de ansiedad, también llamadas ataques de pánico. Entonces, la mayor parte de mis compañeros, después de tantos años en la agrupación, 44 años en mi caso, tienen años de años de años, y todos en algún momento dado de su militancia y de sus vidas, hemos padecido ataques de pánico o estados de angustia generalizada que a veces han sido ocasionales y transitorios, pero que en algunas ocasiones llegan a perdurar y a hacerse crónicos. Bueno, pues hoy, al mediodía, recibí la llamada de un compañero muy querido por mí, y me describió cómo se había sentido el día de ayer y cómo había pasado la noche. Me dijo, mira Neto, o mira padrino, porque a veces nos dicen así. Fíjate que estuve pensando todo el día porque trabajé en la mañana, me fui al grupo un rato, todavía están abiertos algunos grupos,
cosa que puede ser discutible, pero están yendo pocos compañeros, entonces están aislados, no están muy juntos entre sí. Si se fue en el grupo en la mañana, regreso, pero en la tarde, que puedo hacer mi trabajo desde casa y estoy encerrado, nada más convivo con mi esposa, entonces me vienen muchas cosas a la cabeza y empecé a generar mucho miedo. Me empezó a dar taquicardia, me empezó a doler el cuerpo, sentía yo que estaba muy tenso, sentía yo que me palpitaba muy rápidamente el corazón, seguramente tuve algún aumento de la presión arterial pasajero, tuve náusea, estaba sudando y estaba yo con mucho miedo. Me decía Neto, hacía años que no sentía este miedo. Traté de dormir, me tomé mi medicamento a dosis muy baja en la noche, a ver si me ayudaba. Dieron las 12 de la noche y yo no me podía dormir y estaba dando vueltas y vueltas y pensando, me voy a enfermar, tengo 60 años, me dijo, puede pasar esto, puede pasar aquello, ¿qué va a hacer? Si me sucede a mí algo, ¿a dónde me van a llevar? ¿Qué va a pasar con la compañera? Mis hijos y mis nietos, que aunque no viven conmigo, ¿cómo van a sentir esto? ¿Qué se va a hacer de mi empresa? En fin, me dijo una serie de cosas. Y cuando llegó la hora de dormir, me dijo, Neto, en mi vida había tenido tantas pesadillas y tan absurdas y tan terroríficas, ¿verdad? Me desperté 2 o 3 veces en la noche sudando, con muchísimo miedo y con ganas de hablar con alguien, de decir, porque no podía yo más y no quería despertar a la compañera, me dijo. Entonces, bueno, pues me esperé para tratar de hablarte en la mañana y afortunadamente conseguí que tuvieras una hora desocupado y pudieras hablar conmigo y te estoy hablando por esto y esto y esto y esto. Y me relató parte de sus ensoñaciones, de sus sueños, de sus pesadillas. Y cuando terminó de hablar, le dije, oye, fíjate que o tienes telepatía o tienes el poder de meterte en mi cabezota, porque me pasó exactamente lo mismo ayer a mí que describes tú en tu día en relación a la tensión, al miedo, a la posibilidad de una crisis de pánico, y es el principal o el primer día que tengo tantas pesadillas tan horrendas. Incluso el primer mensaje que mandé en la mañana a mi asistente para ver cómo estaban mis consultas, se lo dije, nunca se lo he dicho, y soñé contigo, pero en el sueño que tuve contigo, a ti te va muy bien, pero tuve unas pesadillas espantosas, horribles, con gente que no conocía y casi todas relacionadas con la muerte, y verdaderamente no podía dormir. Me di de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, me paré a tomar una medicina, me sentía yo sumamente angustiado y hacía muchos años me dije a mí mismo que no llegaba a tener este miedo. Y le dije a este compañero, haz de cuenta que ahora esto que decimos que somos copias al carbón, que somos igualitos los que militamos en algún grupo, en la manera de ser, de pensar y de actuar. Haz de cuenta, solamente tengo otra experiencia con otro compañero alguna vez, que es un artista y escritor de cosas de televisión que yo quiero mucho, que se llama Ausencio Cruz. Y hace años, platicando alguna vez con Ausencio, que es el que hacía los, los textos, los guiones, para lo que hacía él con Víctor Trujillo. Es un muchacho, es muy brillante, es muy inteligente. Y cuando hablaba conmigo, le decía yo a Ausencio, oye, es que hace cuenta que tú eres yo, porque lo que me dices que te pasa, lo que me dices que sientes, lo que te... Hace años que lo veía yo, ya no lo veo hace mucho tiempo. Haz de cuenta que somos copia al carbón. Bueno, pues me volvió a pasar ahora. Y me preguntaba este compañero que habló hoy qué hacía. Le dije, bueno, pues vamos a
a ver una de las cosas que yo he tratado de poner en práctica. Primero, porque esto me lo sugirió mi guía espiritual, que ya murió, me lo sugirió hace 40 y tantos años. Yo acababa de trabajar en la Secretaría de Gobernación y entre mi trabajo revisaba yo 9 periódicos diarios para hacer un resumen de política sobre todo, que le enviaba yo al secretario de Gobernación con el que trabajé. Y me acostumbré a leer periódicos. Todo el tiempo que trabajé en la radio, que fueron 28 años, pues yo veía 3 o 4 o 5 o 6 periódicos diarios para poder tener temas, si hablábamos de algo relacionado con la redactación social, con la violencia intrafamiliar, cuando empezamos a hablar de las características de la violencia doméstica, del abuso sexual en la infancia, de todos los temas que publiqué después en 15 libros en total que hablan sobre esto. Pero se basaba mucho de lo que yo decía en los periódicos. Afortunadamente, tenía yo tanto trabajo y además trabajaba en la radio y en la televisión, que nunca veía yo noticieros de televisión y mucho menos escuchaba noticieros de radio. Porque además, los locutores o los, como le llamen, comentaristas de los programas de radio de noticias, pues eran mis compañeros de trabajo. Yo conocía la clase de gentuza que eran, ¿verdad? Desde entonces, que vivían de lo que no decían, que vivían de mentir, que vivían de lo que ahora llaman fake news, que vivían de explotar y que ganaban un dineral. Eran mis compañeros, incluso de cabina. Salía uno y yo entraba uno, y salía yo y entraba otro o otra, y sabía yo la clase de cucarachas informativas y ayatolas de la información y mercenarios que eran. Entonces, pues, de loco, entre comillas, ¿verdad? Hubiera yo estado oyendo noticieros de radio que además dicen las cosas que ya pasaron antier. Yo me acuerdo de un noticiero que pasaba en la mañana antes que yo y después pasaba en la noche, y cuando el tipo decía la noticia de la noche con su versión tergiversada, pues era un acontecimiento que había pasado más de 24 horas antes. Sí, había pasado 2 días antes. Ya no servía para nada la noticia. Las noticias son muy actuales, muy de un momento. Entonces, pues nunca vi noticias ni nada, verdaderamente me chocaba, y yo se lo sugería a mis pacientes. Por favor, si quieren llevar una vida tranquila o empezar el día bien, no se les ocurra la tontería. Yo decía muy groseramente, no sé si se puede decir aquí, no se les ocurra la pendejada de escuchar un noticiero en la mañana o de verlos en la televisión. Pongan música, pongan lo que quieran, hablen de fútbol o bueno, hasta de fútbol, que me choca. Pero no se les ocurra escuchar noticieros porque se les va a amargar el día. Van a subirse al coche, prenden el radio, prenden el noticiero y ya se jodieron, literalmente se lo decía. Y le comenté a este compañero que me habló hoy, mira, una de las primeras cosas que acabo de hacer es hablar con el distribuidor de revistas y de periódicos, que es mi tocayo y que desde hace años me lleva el periódico a la casa todos los días. Y yo estimo mucho y creo que él también me estima. Y le acabo de pedir que no me lleve periódicos, que no me lleve revistas. Y le sigo pagando como si me los llevara, pero cuando menos por este mes y el que sigue, no quiero ver un periódico en mi casa. Y estaba yo viendo ya nada más uno. De los 4 o 5 que veía, nada más estaba viendo uno, y estaba viendo una revista los domingos y ocasionalmente alguna otra revista que trae modas masculinas y tonterías a veces. Y que me entero además, no solamente la cantidad de noticias tergiversadas algunas, contradictorias otras, sino de que el papel periódico mantiene vivo al virus, del COVID durante 24 horas y en la torre, man. Yo que me estoy cuidando aquí dentro de la casa, que no entro, no salgo ni entro ni nada, y estoy dando consulta, o videoconsultas,
Estaba yo trayendo aquí la porquería a la casa, ¿no? Porque el periódico me lo dejan debajo de la puerta y pues tranquilamente lo... Bueno, me llevé un susto de aquellos, ¿verdad? Entonces, lo primero que te sugiero, le dije a él, es no veas noticias y no leas periódicos. Y si quieres una información más o menos correcta de cómo va la pandemia, por favor, atiende nada más a las recomendaciones oficiales que está haciendo un gran especialista en México, al que ahora millones de mexicanos, pero sobre todo de mexicanas, admiran. Y además se acaban de enterar que el hombre soltero se divorció hace un año. Lo puso su señora, no lo puso él, porque él es una persona discretísima, decente, propia, correcta, incapaz de enojarse. Bueno, a mí me tiene sorprendido con la salud mental que tiene ese hombre. Y entonces le digo, lo primero que te recomiendo es esto. Cero información sobre la pandemia. Ocúpate de trabajar tu angustia excesiva, tus ataques de pánico, los síntomas físicos que tienen, con tal y tal y tal y tal. Si quieres ir al grupo, si te animas a ir temprano, muy temprano para que no haya gente, bueno, hazlo. Pero por la tarde y noche, por el amor del poder superior o como le llamen ustedes, no se te ocurra ver nada ni en Facebook, ni en el Twitter, ni nada. ¿Quieres ver la conferencia de las 7 de la noche? Vale la pena y nada más. Y procura con quien puedas todo el tiempo hablar del miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es la emoción más importante que tenemos los seres humanos. Simplemente gracias al miedo, usted y yo estamos vivos. Y no hoy, desde niños. Si yo de niño no hubiese tenido miedo de cruzar la calle sin fijarme, pues me hubieran atropellado como me pasó a mí a los 7 años de edad en Guadalajara. En lugar de salir por detrás del camión de la escuela, me pasé por adelante, salió un coche que yo no vi y me atropelló. De milagro no llegó a mayores, pero si hubiera yo comido porquerías en la calle, si hubiera yo descuidado muchas cosas, si no le hubiera tenido un poquito de respeto al mar porque viví en la playa muchos años, bueno, pues hubiera yo terminado muy mal, ¿verdad? Si no le hubiera yo tenido, por ejemplo, terror, yo le tuve pánico a las enfermedades venéreas, que ahora se llaman enfermedades de transmisión sexual, pues seguramente hubiera yo andado ahí como anduvieron muchos muchachos de mi generación, que terminaron con alguno que otro regalo que les donaron las trabajadoras sexuales, ¿verdad? A mí me daba pavor, tenía mucho miedo, porque además era aprensivo, era tímido, era hipocondriaco, etc. Como cualquier enfermo emocional, así es. Yo creo que por eso soy psiquiatra, ¿verdad? Porque la vocación médica no es más que el miedo a la enfermedad y lo estudian los médicos para saber cómo son las enfermedades y no sentir tanto miedo. Esa es la única verdad. La vocación médica es miedo a la enfermedad. Entonces, pueden ustedes pensar lo que quieran, pero le dije a este muchacho, por favor, nada de eso. Nada de noticias, de información sobre esto. Y por favor, ni te estés checando la temperatura, ni te estés checando la presión, ni te fijes si se te tapa la nariz, y menos si sepas si hay lugar en los hospitales. Y por favor, no se te ocurra practicarte una prueba de COVID, de estas pruebas rápidas que están haciendo ahora y que no sirven para nada. Una de las cosas que acaban de informar es que esas pruebas rápidas no están aprobadas. No están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, están haciendo pruebas en el doctor Simi. Claro, cuestan 1,000 pesos y en un laboratorio cuestan de 3,500 a 8,000 pesos están cobrando en algunas partes, en algunos hospitales. Bueno, pues la gente, yo creo que piensa que pues el doctor Simi, que ha hecho mucho bien para mucha gente que no tiene recursos, pues también tiene la posibilidad de cobrar muy poquito por un examen que no está siendo útil. Y que muchos médicos especialistas ya se están negando
a enviar a los pacientes para esto. Dejan primero, correctamente, que evolucionen los síntomas que presentan, si tienen tos, si tienen dolor de cabeza, dolor de cuerpo, si pierden el olfato y sobre todo si tienen todos los síntomas que se han venido expresando, les piden que se recluyan en casa, que guarden la cuarentena y pasadas 2 semanas, entonces ya les van a tomar una prueba de las que sí funcionan, procurando incluso, aunque cueste un poco más cara, que vayan a tomarle la prueba a la casa y mantenerse aislados de los otros familiares. Eso fue lo que yo le recomendé más o menos. Pero estuvimos platicando de muchas cosas relacionadas con la terapia y a mí se me olvidó decirle una cosa que yo creo que es importante para concluir este comentario. Durante toda mi vida, yo empecé a ir a la psicoterapia a los 9 años de edad, lo he publicado y lo he dicho muchas veces, y yo soy psiquiatra gracias a que estuve en psicoterapia con el doctor Víctor Manuel Concha en Orizaba, entre los 9 y 10 años de edad, hasta donde alcancé a estar, y eso definió mi vida. Por eso soy médico y por eso soy psiquiatra, y le vivo eternamente agradecido al doctor Concha, como le agradezco de por vida a los que fueron mis profesores, el doctor Guillermo Calderón, el doctor Miguel Ángel Cabildo y Arellano, el doctor Miguel Cabildo, perdón, y Arellano, el doctor Bolaños Cacho, que fue como mi segundo padre, el doctor Quirós Cuarón, de que me considero uno de sus alumnos predilectos, o cuando menos que él me distinguió. En ocasiones me llegaba a decir maestro, y yo nunca sé si me lo decía, porque antes, así como dicen ahora los muchachos güey, antes le decían, no, oye maestro, ¿qué onda es? Bueno, siempre me decía así, y yo nunca supe si me lo decía porque yo era profesor y daba clases, o me lo decía porque pues era la forma del caló penitenciario de hablar a veces, ¿verdad? ¿Qué onda maestro? Decía uno, como ahora dicen los muchachos, ¿qué onda güey? Entonces, se me olvidó decir una cosa. Siempre fui criticado y cuestionado por haber ido a terapia. Y siendo ya médico, porque iba yo a estudiar psiquiatría, incluso por mis propios compañeros. Oye, vas a ser loquero, o quieres ser loquero, eres loquero, quién sabe qué. Y con los pacientes siempre hubo la resistencia de que me decían después algunos familiares o ellos mismos, es que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que yo vaya al psiquiatra? Que si estoy loco. Y yo les explico que no estoy loco, pero que me siento mal y que a eso voy al psiquiatra, etcétera, ¿no? Y yo le digo a mis pacientes en la primera consulta que yo soy médico de gente sana que se siente mal, gente sana que tiene malestar. Y nuestra tarea es muy sencilla, tratar de que el paciente, al relatar sus pensamientos o sentimientos, su estado de ánimo, sus circunstancias, nos vaya diciendo qué es lo que le provoca el malestar. Si son los pensamientos, son las circunstancias, son los eventos, es la pareja, es la economía, es el dinero, etc. Entonces, el paciente sano, que se siente mal por todas estas cosas, o por una de ellas en particular, nos va enseñando poco a poco qué pasa. Pero los enfermos mentales que ustedes llaman locos, generalmente son canalizados a un hospital psiquiátrico de segundo nivel, de tercer nivel, y los vemos después en consulta externa para control. Es decir, si vemos enfermos mentales también, cuando están graves, los canalizamos a una institución, salen de la institución y los vemos. Pero lo fundamental es que el psiquiatra es un médico cirujano que tiene como pacientes, en su mayoría, gente sana que se siente mal y que nos viene a enseñar la causa de su malestar. Pero ¿qué creen que se me olvidó decirle a este hombre en la mañana? Que por primera vez en mi vida, yo ya cumplo 50 años como psiquiatra este año,
cumplo 46 años de haber terminado 56 años de haber terminado mi carrera y tengo 54 años de recibido como médico. Pues es la primera vez en mi vida que nadie que habla con un psicólogo o con un psiquiatra ahorita le dice que se está loco. Por primera vez, el mundo está reconociendo que cuando hay eventos tan severos que afectan tanto la conducta, la afectividad y la mente de los seres humanos, para eso precisamente existen los psicólogos y los psiquiatras. Por primera vez. Eso me faltó decirle a este amigo, que seguramente me estará viendo ahorita, y se lo digo ahorita. Por primera vez, si tú le hablas a tu psiquiatra, si tú le hablas a tu psicólogo, y si tú vas a una terapia, o hablas a estos terapeutas que están dando consulta telefónica, nadie te va a decir que si estás loco. Por el contrario, van a saber que estás haciendo lo correcto, porque precisamente para situaciones así es que se empezó a tener la necesidad de crear la psiquiatría y la psicología. Así es que por hoy no tengas miedo de hablarme, no tengas miedo de llamarme, no te sientas mal, que no te dé pena. Por primera vez en la vida, si estás hablando con un profesional de las ciencias de la conducta, te van a decir que bueno, o te felicito, y ojalá lo pueda yo hacer, si es que a veces tengo dinero o tengo tiempo. Es la primera vez. Aprovecha.